¿Cómo están, amados hermanos? Bienvenidos a este tiempo, a esta segunda entrega, segunda parte en la que vamos a estar dando respuesta bíblica a un video que, hace varias semanas atrás habíamos publicado, habíamos transmitido también en vivo, pero que no habíamos tenido la oportunidad de terminar. Así que hemos recibido varios mensajes y muchos comentarios solicitando la segunda parte. No estoy faltando el respeto, no creo que se necesite, no necesitamos gritar, no necesitamos ofender, no necesitamos insultar. Por eso es que la mayoría de comentarios que hemos eliminado y hemos bloqueado son de no católicos. No puedo decir evangélicos porque no todos son evangélicos, no hay de todo. Aquí hay sectas, hay denominaciones que no son cristianos evangélicos. Entonces hemos borrado esos comentarios que están insultando, ofendiendo incluso al cura Luis Toro, ¿no? Porque creemos que no es la manera correcta. Si uno es hijo de Dios, no tiene necesidad de hacer eso. La Biblia dice con toda mansedumbre y reverencia. Así hay que presentar defensa de la verdad, con mansedumbre y reverencia, con propiedad. No tenemos por qué exaltarnos, por qué gritar, por qué ofender, por qué insultar. Creo que eso más bien habla de nuestro mal carácter, eso nos rebaja ante los demás. Debemos ser entonces cristianos como Cristo, ¿sí? Así que con ese ánimo vamos a estar orando en nuestros corazones y recibir la guía del Espíritu Santo para que nosotros tengamos conciencia de la verdad. Muy bien, así que voy a dejar, estamos en la mitad más o menos del video. Y vamos a escuchar una parte. Ojo, también quiero decirles, porque ahí me acusaban, ¿por qué cortas? Le estás cortando y al cortarle quitas. Y no es así, nosotros cortamos, obviamente porque no estamos queriendo promocionar toda la enseñanza de él. Lo que estamos haciendo es una respuesta, es una reacción al video y tenemos que hacer pausas para ir respondiendo, pero nosotros continuamos en la ilación, o sea, no le estamos cortando pedazos del video para darle otro sentido, no estamos haciendo eso. Cualquiera puede ir al video y puede verlo completo y dar cuenta que no le hemos cortado ninguna parte. Entonces, en cualquier tipo de reacción, siempre se hacen pausas para dar aclaración o respuesta. Además que las veces que nosotros hacemos la pausa lo hacemos cuando ya terminó la explicación de un pasaje, si te das cuenta. Entonces explicamos ese pasaje, luego escuchamos la siguiente explicación del siguiente pasaje donde hacemos otra pausa para explicar. Entonces eso no es cortar el video, ¿no? Entonces basta ya de las falacias, basta ya de usar esas tretas, esas artimañas, y seamos conscientes, más bien prestemos atención al texto bíblico y a la verdad que realmente se desprende del pasaje, ¿sí? Bueno, entonces voy a continuar aquí porque hay cositas que no se han dicho bien. Vamos a ver ahí. Aquí lo presenta las Sagradas Escrituras. Los hermanos separados dicen que no, se les respeta. Mi respeto. No, solo que no les creo, porque prefiero creerle la palabra del Señor. Porque dice Jesús en San Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahorita leyendo la Biblia? Conociendo la verdad. Conociendo la verdad. Por eso yo no les hablo con palabras mías de yo. Por eso yo les hablo con la palabra del Señor. Para que el católico se dé cuenta y diga, caramba, en mi iglesia la doctrina está basada en la Biblia. Y para que puedan comprender por qué lo llamamos protestantes. Pero hay un grupo de personas que a pesar de que hay capítulos y versículos, protestan. Y eso se llaman protestantes. No porque se insulte, sino porque es la expresión de lo que ellos hacen. Protestan contra Mateo 5:25. Protestan contra 1 Corintios 3:13. Protestan contra 1 Corintios 15:29. Protestan contra 2 Macabeo capítulo 12, versículo 40 en adelante. Protestan contra otra cita que vamos a buscar, que es 1 de Juan. 1 de Juan capítulo 5, versículo 16. Muy bien, bueno, hasta aquí, date cuenta que él terminó toda esa parte, va a comenzar con un versículo más a dar su explicación, versículo que también ya dimos la explicación la primera vez en el primer video. Y bueno, aquí vamos a responder algunas cositas. Él dice que solo conociendo la verdad nos hará libres, citando el Evangelio de Juan capítulo 8, ¿sí? Y nosotros estamos de acuerdo en que solo la verdad nos puede hacer libres, pero también la misma Biblia enseña que la verdad puede ser corrompida, ¿sí? La verdad puede ser manipulada. Es la verdad pura, no la verdad adulterada. Como diría, por ejemplo, nuestra Biblia en Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Léanlo ahí, ustedes pueden leer también en su Biblia. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Dice claramente, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis, dice, para salvación. Entonces, la misma Biblia nos está diciendo que la Escritura puede ser adulterada, ¿te das cuenta? Y por eso hay necesidad de responder. No porque me cites un capítulo y un versículo significa que estás hablando la verdad. Porque recuerda que en los tiempos del apóstol Pablo también muchos citaban capítulos y versículos para hablar su propia verdad, y el apóstol Pablo tenía que escribir para desmentir esas cosas que se estaban diciendo, ¿no? Aún con capítulo y versículo. En Mateo capítulo 4, Satanás mismo usa capítulo y versículo para sacar la verdad de su contexto y tentar a Jesús. Y Jesús tiene que corregirle y decirle, sin embargo, la Escritura también dice en otra parte. Es decir, vamos a citar no vamos a basarnos en un versículo aislado, sino en la verdad completa. Y eso es el problema. Que cuando la Biblia dice la verdad os hará libres, se refiere entonces a la verdad completa, no a un versículo aislado de su contexto y manipulado, ¿no? Torciendo la verdad, adulterando la verdad. Y tengo varios pasajes en mente que hablan de eso, solo que por el tiempo no lo voy a hacer, pero la Biblia habla de que se puede torcer la verdad, se puede manipular la verdad, se puede tergiversar la verdad, se puede adulterar la verdad, ¿no? La Biblia habla mucho con pasajes clarísimos y está, por ejemplo, también 1 Timoteo capítulo 1, o el 2 Timoteo capítulo 2 también habla muchísimo de eso, también Colosenses capítulo 2, ¿no? 2 Tesalonicenses capítulo 2 también, 1 Tesalonicenses capítulo 1 y 2, o sea, tenemos bastante pasajes de la Biblia que hablan de que la Biblia puede ser torcida, puede ser manipulada, ¿no? Entonces no es citarte un versículo que signifique que me estás hablando con la verdad. No es la verdad manipulada, no es la verdad adulterada, es la verdad completa, la verdad que se centra en Cristo, la verdad plena de toda la palabra de Dios. Muy bien. Y bueno, él dice, en segundo lugar, nuevamente tengo que corregir este aspecto cuando él llama protestantes. Ahí estamos incluidos nosotros, aunque en realidad nosotros no somos protestantes, pero nos considera a todos, ¿no? Lo que se llaman evangélicos, lo que se llaman cristianos, a todo tipo, ahí a todas las sectas nos meten a un solo saco y nos llaman protestantes. Si ustedes lo acaban de escuchar, él dice que somos protestantes porque protestamos contra Mateo 5:25, protestamos contra 1 Corintios 3:13, protestamos contra 1 Corintios 15:26 o 29, protestamos contra 2 Macabeos 12:40 y protestamos contra 1 Juan 5:16, y eso es una mentira. Y nuevamente tenemos que informar a nuestros amigos católicos y también a muchos creyentes que quizás no lo sepan, pero el término protestante, si vamos a hablar estrictamente en su término original, no fue dado porque estamos protestando contra algún pasaje de la Biblia, eso es mentira, ¿ya? Sino que habla de aquellos gobernantes que protestaron a la rescisión, que era una anulación del edicto del primer diet. Esto significa primer día, y se refería ¿a qué? Al día de las asambleas donde se resolvían cuestiones religiosas. ¿Ya? Antiguamente se celebraba un día especial donde ahí se resolvían cosas de tipo religiosas. Así que hay un edicto del primer diet de Spiers, que tú lo puedes buscar eso en internet e informarte muchísimo, ¿ya? Bueno, este diet había logrado el acuerdo del territorialismo. ¿A qué se refería esto? Esto decía lo siguiente: de quien es tal región, tal será la religión. Así que eso establecía que de acuerdo a los que vivían en tal región, la religión de la mayoría sería la oficial en esa región. Y por supuesto eso no le convenía a los intereses de la Iglesia Católica, y como el rey Carlos V era católico, ¿qué hizo? Anuló el edicto de Diet de Spiers. ¿En qué año? En el año 1526, ¿ya? Ahí para que busques esos datos. Y convocó un nuevo edicto en la misma ciudad en el año 1529. Y ahí, pues, oficialmente se le dio el nombre protestante a los príncipes o gobernantes que protestaron contra ese nuevo edicto que anulaba el primer edicto de Diet. Entonces, la protesta es en realidad una protesta legal, una protesta judicial, ¿ya? Una protesta formal que se hizo contra un edicto real. Entonces, eso que dicen ellos son protestantes porque protestan contra la verdad,
porque protestan contra este versículo de la Biblia, porque no les gusta este otro versículo de la Biblia, es una falacia de argumentación. Y lamentablemente, como la mayoría ignora la historia, como la mayoría ignora también la misma Biblia, pues se deja llevar de esos argumentos diciendo, ay, sí, verdad, ¿no? Justo de eso mismo me sacó a un católico hace unos días en un comentario diciendo, tú estás protestando contra la Biblia. Y nosotros no protestamos contra la Biblia. Al contrario, si tú ves en forma técnica el significado de la palabra protestar, es una palabra compuesta de dos términos. La primera es pro, que habla de en favor de, y la segunda palabra es testar, que es hablar, de manera que protestar es hablar en favor de. Y nosotros lo que estamos haciendo es hablar en favor de la Biblia, no estamos contra la Biblia. Además, usar un capítulo y un versículo y torcer el significado real de una palabra o de una escritura en realidad no es hablar en favor, eso es protestar, de manera que los verdaderos protestantes contra la Biblia son los católicos, o en este caso el cura Luis Toro. ¿Por qué él es protestante contra la Biblia? Porque no está hablando en favor de la Biblia, está usando la Biblia en favor suyo. Así que corrijan bien los términos y úsenlos correctamente, no estén hablando por hablar. Nosotros, si estamos hablando en favor de la Biblia, si por eso nos van a decir protestantes, amén, porque estamos hablando en favor de. Y estamos defendiendo la verdad de la Biblia sin torcerla, sin sacar su significado del contexto, ¿ya? Eso entonces sí es hablar en favor de la Biblia. Muy bien. Bueno, ya habíamos visto la explicación de Primera de Juan, capítulo 5, verso 16, que él hace, y él dice que, bueno, que eso es una evidencia del purgatorio. Yo no veo, hemos tratado de leer en varias versiones Primera de Juan, capítulo 5. Es más, hemos leído y estudiado los 5 capítulos de Primera de Juan y en ninguna parte Juan tiene la intención ni la idea de hablar de ningún purgatorio. Entonces, nuevamente, él dice que purgatorio es una doctrina, pero para que algo sea una doctrina tiene que estar de manera completa en las Escrituras. Para que algo sea doctrina tiene que estar en la superficie con claridad y con sencillez y tiene que repetirse una y otra vez en las Escrituras. Y nosotros, para hacer un resumen, ya hemos respondido que los pasajes que hasta ahora ha sacado no hablan ni sustentan para nada el purgatorio. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, verso 25, donde Jesús está diciendo, ponte de acuerdo ponte de acuerdo con tu enemigo, ¿no? No vaya a ser que yendo en camino hacia el juzgado, hasta el juez, pues termines por ser echado a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Él usa esa simbología, no, mejor dicho, lo hace simbología porque no es simbología. Él lo alegoriza y dice, la cárcel es el purgatorio, pero hay un problema, porque no dio significado a las otras cositas, como el alguacil. Si Dios es el juez, ¿quién sería el alguacil? ¿No? Y ahí no ha explicado absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque obviamente la alegoría que está haciendo lo está haciendo de manera conveniente, o sea, está sacando solo los términos que le conviene para adecuarlos a su doctrina, ¿no? Pero Jesucristo jamás tuvo la intención de enseñar que alguien va a ir al purgatorio, para nada. En el contexto, y le hemos explicado mucho porque muchos me estaban diciendo que no les dimos respuesta, pero no sé, o deben lavarse los oídos o algo porque lo explicamos claramente. Explicamos según las líneas anteriores que Jesús está hablando sobre cuestiones terrenales, cuestiones prácticas, enemistades, pleitos judiciales, y le está hablando a los judíos que iban ante el Sanedrín justamente a deliberar sus asuntos, sus contiendas, ¿no? Y que era normal que por temas de deudas uno sea echado a la cárcel. Lo que Jesús está diciendo es que uno actúe con sagacidad y antes de ir a enfrentarse con alguien a juicio, mejor busque hacer un acuerdo con el contrincante, porque no vaya a ser que termine yendo a la cárcel. Entonces, para nada Jesús está enseñando ahí. Si revisamos todo el contexto está hablando puramente de razones terrenales, de cómo vivir bien con mi prójimo en este mundo. O sea, en ningún momento vemos la idea ahí de un purgatorio. Si Jesús hubiese estado enseñando, mira, esto es lo que va a pasar después de esta vida, ¿no? Al morir, muchos hombres van a ser llevados aquí y allá, y de ahí esté cuestionando o esté usando una ilustración para explicar eso, sería todavía posible, pero no lo vemos en el contexto. Jesús está hablando de cómo vivir en este mundo, no está hablando de lo que vas a hacer en el más allá. Así que Mateo 5:25 no enseña el purgatorio. Luego, él usó Primera de Corintios capítulo 3, verso 13, cuando Pablo dice, será salvo así como por fuego.
para intentar decir que ahí está dando una evidencia del purgatorio, porque dice que fue salvo como por fuego. Entonces es una persona que estuvo en el purgatorio y después salió del purgatorio y fue salvo. O sea, del purgatorio se pasó al cielo. Pero para nada Pablo tiene la idea de enseñar eso en este capítulo. Y hace falta leer desde el capítulo número 1. Capítulo 1, 2 y 3. Pablo está hablando de las divisiones que habían en Corinto, ¿no? Algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cefas, que es Pedro, otros decían, yo soy de Apolos, y otros decían, yo soy de Cristo. Entonces Pablo les dice, no tiene ningún sentido pelearse por hombres, ya que nosotros, los servidores de Dios, ¿qué somos? Somos eso, nada más, colaboradores, servidores, somos como edificadores, y ustedes son el edificio en el cual nosotros trabajamos, pero en realidad el crecimiento lo hace Dios. Nosotros, los edificadores, cada uno daremos cuenta a Dios de lo que hemos hecho. Claramente Pablo está repitiendo una y otra vez que ese fuego no es un fuego literal que va a quemar al pecador o al alma del pecador, sino es el fuego de la prueba. Es decir, que las obras de los que han edificado, esto no se refiere a todos los creyentes, se refiere solamente a aquellos siervos, aquellos ministros, como maestros, como pastores, como líderes en las iglesias, que han servido edificando la obra de Dios, o sea, la iglesia. Ellos van a dar cuenta de sus obras. Si sus obras fueron de calidad, se va a demostrar como por la prueba. O sea, Dios va a pasar por prueba y va a decir, esta obra sí es de calidad y esta obra no fue de calidad. Entonces, si la obra resulta que no era de calidad, va a perder recompensas, porque Dios ha prometido a todos los que le sirven en el tiempo de la iglesia, ha prometido darles recompensa, pero esa recompensa está sujeta a la calidad del servicio que yo he prestado. Entonces, por eso dice que será salvo, sí, él mismo será salvo, pero así como por fuego, es decir, probándole su obra, y nunca en el contexto lo hemos leído aquí, hay palabrita por palabrita, y nunca dice que es el pecador o su alma que es probada en el fuego, sino sus obras, una y otra vez repite el apóstol Pablo, sus obras serán probadas, sus obras serán probadas. Así que esto no es un juicio para los pecadores, ni para el mundo entero, ni siquiera para todos los creyentes o cristianos, sino solamente para los líderes, a ver si reciben o no reciben recompensas por su labor, ¿no? Entonces el contexto es clarísimo. Luego él cita 1 Corintios capítulo 15, donde se habla del bautismo por los muertos. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo. ¿De qué vamos a dar? ¿Bautismo por los muertos o del purgatorio? O sea, ya te estás yendo por la tangente. Una cosa es el bautismo por los muertos, otra cosa es el tema del purgatorio. El tema del bautismo por los muertos no es doctrina bíblica, ya que se menciona en el Nuevo Testamento solamente una vez, aquí en 1 Corintios 15. No se vuelve a mencionar más y no se le da indicación a la iglesia jamás de bautizarse por los muertos, así que no es una doctrina. ¿Qué está sucediendo entonces en 1 Corintios 15? Pablo no está hablando ni del purgatorio, ni de la vida más allá, no está hablando tampoco de bautismo por los muertos. Lo que Pablo está hablando es de la resurrección de los muertos, y doctrina que en Acaya los falsos maestros estaban negando que alguna vez exista resurrección. Entonces Pablo, él habla en una manera retórica, ¿no?, para hacer una apología en favor de la doctrina de la resurrección de los muertos. Y entonces él usa varias ilustraciones, ¿no?, para darle sentido. Él usa de lo natural, él usa de algunos argumentos, de algunas prácticas, de todo él va a usar para decir la resurrección tiene sentido, es una realidad. Entonces, en medio de todos esos ejemplos, él cita la práctica que se hacía en ese tiempo por parte de algunas culturas, algunas religiones, pero que no lo hacía el cristianismo, sino él cita lo que se hacía en el entorno para decir, mira los que se bautizan por los muertos. ¿Qué sentido tendría esa práctica si es que no existiera la resurrección? Por la esperanza de la resurrección es que existe esa práctica, pero él no está diciendo ahora tienen que practicar eso, no, en ningún momento. Él lo único que quiere decir es que la resurrección sí tiene sentido, sí tiene lógica y sí es una realidad, y para eso se vale de muchos argumentos. Entonces no estamos viendo que Pablo esté enseñando alguna vez que hay que bautizarse por los muertos, jamás. Además, cuando vamos a las otras epístolas, porque son 13 cartas del apóstol Pablo, él jamás dice que uno podría ser salvo después de muerto. Él siempre sustenta que uno es salvo por la fe cuando uno está con vida, ¿no? Cuando uno ha escuchado el mensaje de salvación y se arrepiente. Esa es la doctrina de Pablo. Siempre uno se salva por la fe y jamás por obras. Si ni siquiera tus propias obras pueden salvarte, ¿cómo te salvarían las obras de otros? Eso es inaudito. La única obra que nos salva, según Pablo, es la obra de Jesucristo, efectuado en la cruz. Esa obra nos justifica y nos limpia y nos lava y nos presenta justos ante el Padre para siempre, ¿no?
Bueno, entonces Primera de Corintios 15 tampoco está señalando que existe un purgatorio. Se está forzando el pasaje para decir algo que en realidad no está diciendo. Muy bien. Luego terminamos en Primera de Juan capítulo 5, donde él también utiliza esta frase que dice el apóstol para enseñar que hay que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta es la enseñanza. Estamos en comunión con Dios, por lo tanto hay que pedir lo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Y parte de esa voluntad era no pedir por aquellos que les vemos cometer pecado que no sean de muerte. Entre todas las explicaciones lógicas que hay, él eligió la más ilógica. Él dijo, ese pecado de muerte quiere decir entonces que uno cuando muere se va al purgatorio y que obviamente cuando la persona está ahí puede salir porque oramos por la persona. Yo no sé dónde sacó eso porque en el pasaje no hay nada de eso. Pero el pecado de muerte es cuando ya la persona no hay que pedir por esa persona porque está en el infierno. Pero él se contradijo. ¿Por qué? Porque él citó Segunda de Macabeos, ¿recuerdan? Segunda de Macabeos, y él dice, incluso insulta a todos los demás que llama protestantes por no tener Segunda de Macabeos en sus Biblias, ¿no? Pero él dice en Segunda de Macabeos que los que están muriendo ahí han muerto por idolatría. Tenían escondidos debajo de sí los ídolos de Jamnia, ¿no? Y que claramente los que están ahí reconocen que han muerto por el pecado de idolatría, ¿no es así? Y sin embargo hicieron oraciones por ellos para que Dios se apiade de sus almas. Entonces él saca y dice, bueno, esa es una base para el purgatorio, aunque ahí nunca se menciona nada que tenga que ver con el purgatorio, solamente que Dios se apiade de sus almas, ¿sí? Es un tipo de oración por los que han muerto. Sin embargo, eso contradice la misma fe católica, porque para los católicos algunos nomás van al purgatorio, no van todos, sino solo algunos que han muerto pecando en algún aspecto venial. Pero los que han pecado en aspectos mortales van directamente al infierno, y él lo dijo en su video que del infierno no se sale. Pero sin embargo, ellos han muerto en pecado mortal porque la idolatría, según la Iglesia Católica, es pecado mortal, ¿no? Entonces, si han muerto en pecado mortal, ¿dónde están? Están en el infierno. Entonces, ¿para qué hacen oraciones por ellos? No tiene ningún sentido. Claramente estamos viendo que esa parte de la escritura que ellos consideran escritura en realidad no es. ¿Por qué? Porque está teniendo un grave error doctrinal. Así que no puede considerarse a este libro un libro doctrinal. Además, le demostré que al final del libro el mismo autor reconoce que es un libro limitado, que él mismo ha podido cometer varios errores en su redacción. Así que no es escritura inspirada, por más que a fuerza los católicos quieran que lo reconozcamos como palabra de Dios, pero no lo es. El mismo autor de Macabeos no lo reconoce como escritura inspirada. Así que, ¿cómo vamos a reconocerlo nosotros? Ni siquiera Cristo lo citó como escritura inspirada, ni los apóstoles, así que eso está mal. Pero entonces se está diciendo que cuando alguien está en el infierno ya no puede salir de ahí, ¿no? Ya no tiene sentido orar por esa persona, pero sin embargo estamos viendo en Primera de Juan capítulo 5 que después de hablar del pecado de muerte dice, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Seguimos en el contexto de la idolatría. Entonces, ¿cómo podríamos nuevamente orar o hacer misa por una persona que ha muerto en idolatría? Y en la práctica católica no vemos esa enseñanza, porque todos los que hacen misa por los que han muerto no les importa en qué estado han muerto, no revisan si es que ha muerto en pecado venial o en pecado mortal. Así sea uno de los más grandes, ¿cómo se llama? Asaltantes, ha matado gente y es una persona de mal vivir. Si se muere, igual hay que hacerle una misa porque va a salir del purgatorio. O sea, para el católico al final en la práctica, y esto es lo malo de esta doctrina, que nos lleva a creer y a practicar, a tener la conciencia de que absolutamente todos van al purgatorio. Ellos enseñan de que solo algunos van al purgatorio, pero que los que mueren en pecado mortal van al infierno, pero en la práctica no se hace así. En la práctica todos van al purgatorio y a todos hay que hacerle misa, a todos hay que rezarles, por todos hay que pagar indulgencias. Así que no estamos viendo coherencia en su doctrina. Se contradice una y otra vez, tanto en sus postulados como en sus prácticas, ¿no? Se están contradiciendo siempre. Ahora, en Primera de Juan capítulo 5, si vamos ahí a la Biblia, vamos a ver que lo que Juan está pensando una y otra vez, porque recuerda, no nos basamos solo en el versículo, sino nos basamos en lo que dice toda la epístola, ¿sí? Primera de Juan capítulo 5,
Dice, por ejemplo, en el verso 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pero esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pide. En primer lugar, no dice si alguno viera a su hermano cometer el pecado que sea de muerte, porque el pecado de muerte no es un pecado en específico, sino le dice si ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? En primer lugar, vamos por el sentido lógico y el sentido más común. El sentido más común, el sentido más lógico que puede ser esto es simplemente un pecado que o se condena con la muerte, una falta que se condena por la muerte. Y por eso que en el capítulo 3 Juan había dicho que toda injusticia es pecado. O sea, Juan está viendo el asunto desde un aspecto judicial también. Y está diciendo también que todo acto de injusticia, o sea, que quebrante la ley, es digno de muerte, ¿no? Pero que aún la misma ley reconoce que hay pecados que pueden tener ese, ¿cómo se llama? Esa condena de muerte y otros que no. Así que en su sentido más básico, ¿cómo es que nosotros podríamos ver a un hermano que comete pecado de muerte? Pues sencillamente cuando la falta que está teniendo tenga pena o no tenga pena de muerte. Entonces, ese es el sentido más común en la que hay que entender este pasaje. En el tiempo que está escribiendo él, había la sentencia de muerte y muchas de las prácticas tenían sentencia de muerte, ¿no? Entonces, si un creyente ha cometido un pecado que es digno de la pena de muerte, no tendríamos por qué pedir. ¿Por qué? Porque eso es justo. Y esto, para defender esto, podríamos basarnos, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, ¿ya? Vamos allá. Romanos capítulo 13. Ahí creo que la palabra está bastante clara. Vamos allá. Mira el verso 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, mira, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces dice, porque es servidor de Dios para tu bien. 3 veces, tres veces se va a decir, es servidor de Dios. Y dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios otra vez. Y dice, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿qué estamos viendo tanto en el pensamiento de Pablo como en el pensamiento de Juan? Es que el justo se va a identificar por su vida práctica, y esa vida práctica va a estar en acuerdo aún con la justicia de los hombres, porque las autoridades civiles están puestas de parte de Dios, y la sentencia que ellos dan para castigar la maldad de los hombres es justa y Dios lo aprueba. Entonces, si nosotros vemos que, como diría Juan, el que está practicando la injusticia no es de Dios, simplemente no es un hermano verdadero, porque lo vemos estar practicando la maldad, practicando el pecado, o sea, lo malo. Y finalmente, si esa práctica deliberada en el pecado le va a conducir a una condena de muerte, no tenemos por qué pedir en favor de alguien que ha demostrado no ser hijo de Dios. Así que creo yo el pasaje es bastante claro, sobre todo si lo entendemos a la luz de la epístola completa y no sacar el versículo de todo su contexto para decir lo que uno quiere decir. Así que tengamos cuidado que Juan está estableciendo una diferencia básica entre dos tipos de personas. Una que es un verdadero creyente, ¿no?, por quien siempre hay que orar y mantenernos en comunión. Otros son los falsos que venían solamente a aprovecharse de sí mismos y quebrantaban la ley, ¿no?, hacían lo malo, pecaban, y que si eso les llevaba a la muerte finalmente, no tendríamos por qué hacer nada al respecto, ¿sí? Eso es la justicia divina que avala la autoridad humana para ejecutar estas sentencias. Así que yo creo que si nos vamos por el sentido más común y más sencillo, encontramos coherencia no solamente en ese verso o ese pasaje, sino en toda la Biblia. Muy bien, vamos a seguir viendo entonces el video para terminar ahí algunos asuntos. Vamos a ver acá ya. Pecado, con pecado de muerte, que no está en el infierno. Si está en el infierno ya no se puede. Pero si ha pecado, ha muerto en pecado, que no sea pecado de muerte, es lo que nosotros llamamos entonces pecados veniales,
que lo llevan al purgatorio, dice, y Dios le dará vida. si rogamos por esa persona, Dios le dará vida. Doctrina protestante, mentira. Dios no le dará vida, porque ya no hay remedio, porque ya no hay solución, ya las peticiones ya no sirven para nada. ¿Por qué aquí dice que sí sirven? Que hay que rogar por los que murieron en pecado, que no es de muerte. ¿Y por qué dice? Pero ahí no dice de los que murieron. Claro que sí. ¿Cómo sabemos? Observe. Dice que cuando una persona ha cometido un pecado que no es de muerte, se puede orar. Si es de muerte, no se puede orar. Pregunto, ¿se refiere a los que están vivos o a los que ya murieron? Si usted me dijera que se refiere a los que están vivos, quiere decir que no podemos orar por los que están en pecado. Entonces, ¿por qué los protestantes oran por los católicos para que se conviertan? ¿No es que estamos en pecado de muerte? Entonces, ¿para qué oran por nosotros? Si está prohibido. Si estamos vivos, sabemos que podemos orar por los que están vivos y están en pecado. Y Dios lo escucha. Se refiere a los que ya han muerto. Que no se puede orar por ellos y ya están en el infierno. ¿Para qué? Ya no hay alternativa. Pero si están en el purgatorio, sí se puede orar. Entonces, que quede claro. Los católicos y los protestantes oramos aquí en la tierra mientras estamos vivos por todos los pecadores y esperamos que se conviertan. Esa doctrina es de ambos. Por eso los protestantes dicen, voy a orar por ti, hermano. ¿Cómo va a orar por mí si estoy en pecado? Y la Biblia dice que está en pecado de muerte, no ore por él. Porque por los vivos se puede orar mientras estén vivos, no importa el pecado que sea, para que Dios lo convierta. Pero cuando se muere, el que ha muerto en pecado, que lleva a la muerte eterna, el infierno, por ese no. Pero el que ha muerto en pecado, como decía el catecismo, ha muerto en pecado, pero también tenía la gracia de Dios, ahí hay que orar para que Dios le perdone. Repítalo de nuevo el 16. Dice, si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, que no ha traído la muerte, y no se refiere a la muerte de la carne, sino del espíritu, no ha traído a la muerte espiritual, siga. Ore por él. Ore por él. Entonces, por unos pecados se puede orar. Por unos pecadores se puede orar. Ore por él, siga. Y Dios le dará vida. Ahí. Por eso los católicos oramos por los que han muerto y están en el purgatorio. Porque creemos lo que dice la Biblia. Dios les dará vida. Aunque los protestantes digan que no, que muerto el perro, se acabó la sarna. Eso es problema de ellos y es palabra de Satanás. Pero eso no es palabra de Dios. Oren por ellos y Dios les dará vida. Católico, ore por su muerto, familiar muerto, y Dios le dará vida. Aunque los protestantes digan que no, usted no se ponga a pararle a un hombre. No le crea a los hombres. Créale a la palabra del Señor que dice, y Dios, repítalo, le dará vida. Y Dios le dará vida. Pero ¿por qué Satanás no quiere? ¿Por qué Satanás no quiere que oremos por los muertos? Para que Dios no le dé vida. Entonces los protestantes son instrumentos de Satanás para que la gente no se salve. Ni aquí ni allá. Que no reciba la misericordia de Dios aquí. Por eso no les permite que se confiese. Por eso dicen no hay que confesarse con un hombre. Pero tampoco quiere que Dios le perdone allá. No hay que orar por los muertos. Ni quieren la salvación de la gente aquí, ni quiere que la gente se salve allá, en ninguna parte. Busca él la condenación. Con una oferta. Vente conmigo, métete en evangélico y ya está salvo. A engañar a los tontos y a los creyones. A los creyones, porque a los creyentes no. Eso es mentira, que usted metiéndose a protestante y ya se salvó. La Biblia dice otra cosa distinta. Y hay que orar por los muertos para que Dios tenga misericordia de ellos, les perdone, porque el purgatorio es fruto de la misericordia de Dios, que quiere que los hombres se salven. Y le brinda la oportunidad aquí y le brinda la oportunidad allá. Escúchenlo, otra vez de nuevo. Siga. Dice, hay que... desde el 16 otra vez. Desde el 16. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte. Como lo vio Judas en 2 de Macabeos, cuando vio que sus hermanos murieron en el pecado y oraron por él. Siga. Ore por él. Ore por él, por eso lo hizo Judas.
allá en Segunda de Macabeo, que los hermanos separados no aceptan. Siga. Y Dios le dará vida. Y Dios le dará vida. Dios le dará vida. Por eso ellos oraban por él, por los muertos, pensando que Dios le daría vida. Siga. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Hablo de esos pecadores que murieron en el pecado, pero su pecado no es para el infierno, no es para la muerte eterna. Por ello se puede orar. Siga. Dice, porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva al infierno. Un pecado lleva al purgatorio. Otro pecado lleva al infierno. Los que están en el purgatorio podemos orar. Los que están en el infierno no podemos orar. Siga. Y no pido oraciones en este caso. Y no pido oraciones en este caso porque ya están en el infierno. Siga. Toda maldad es pecado. Escuche, conclusión. Toda maldad es pecado, pero no todos los pecados llevan al infierno. Pongan cuidado. Otra vez. Toda maldad es pecado. Repítalo. Toda maldad es pecado. Toda maldad es pecado. Protestante, escuche. Pero no todos los pecados llevan a la muerte. Pongan cuidado. Dice, pero no es necesariamente pecados que llevan a la muerte. Doctrina protestante para el suelo, con capítulos, con versículos. Que algún protestante me demuestre a mí como yo lo estoy haciendo, con capítulos y versículos. No es que son conocedores de Biblia, no es que saben la Biblia de memoria. Lo que pasa es que se aprenden un versículo para engañar a los tontos. Pero la palabra de Dios es clara y yo le estoy hablando con capítulos y versículos. Los hermanos separados los engañaron. No es culpa de ellos, no. Es culpa de aquellos quienes por ganarse unos churupitos con el diezmo andan diciendo mentiras. Y los hermanos separados en el afán de hacer las cosas bien, en el afán de buscar a Dios, de tener un crecimiento espiritual, en vez de crecer dentro de la iglesia de Cristo, andan buscando en otras partes y los engañan por no mantenerse firmes. Hermanos queridos, la palabra de Dios hoy nos muestra aquí que verdaderamente la doctrina de la Iglesia Católica sobre el purgatorio, aunque no aparezca la palabra purgatorio, pero hay pecados que no llevan a la muerte y hay que pagar. Entonces eso se llama purgatorio. Y hay pecados que llevan a la muerte y se llama infierno. La iglesia enseña lo que dice la Biblia y lo comprobamos. Los protestantes tienen otra doctrina muy distinta. Y ahora miren otra cita. San Mateo capítulo 12, versículo 32. Ustedes verán lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que aquí en la tierra hay la opción a perdón y en la otra vida hay opción a perdón también. Por eso Juan dice, por los que... A ver, vamos a hacer pausita ahí para dar respuesta a varias cositas que son muy contradictorias. Porque cuando él está leyendo primero de Juan capítulo 5, claramente ustedes lo han escuchado que él dice, no habla de la muerte física, sino de la espiritual. Lo acaban de escuchar eso, ¿no? Ahí no se refiere a la muerte física, y eso me sorprendió cuando dijo eso, no se refiere a la muerte espiritual. Y luego dice, ahí habla de alguien que ya ha muerto y que está en el más allá. Entonces, total, si no habla de la muerte física, entonces ¿cómo es alguien que ha muerto? ¿No? Y que está espiritualmente en el más allá. No, es una contradicción. Y claramente ustedes lo están notando en su aire de hablar, en su manera de insultar, de ofender. Es alguien que está en carne, alguien que se deja guiar de estas emociones carnales, no está hablando apropiadamente y está usando de falacias y de engaños para hablar cosas de los demás que en realidad nosotros ni decimos, ni creemos, ni hacemos, ¿no? Dice que están torciendo un versículo con la finalidad de lucrarnos del diezmo. En lo personal, yo no recibo del diezmo, así que esto es una generalización absurda. Otra cosita que dice que los que toman un versículo aislado de su contexto, él mismo lo está diciendo, es solo para engañar a los tontos, ¿no? Porque te has aprendido un versículo y así engañas a quienes, a los tontos. O sea que él está diciendo que los que se dejan llevar por un versículo sin contexto, ¿qué son tontos. Eso es lo que está diciendo él. Él lo dice, no lo estoy diciendo yo. Y lo que estamos viendo en su explicación una y otra vez, desde Mateo, desde Corintios, con Macabeos,
está tomando siempre versículos sin su contexto, así que el pez muere por su propia boca, ¿no? Porque él está usando a cada instante versículos sin contexto. Muy bien, entonces tengan cuidado, vamos a ver aquí algo muy importante. Primera de Juan capítulo 5. Si alguno de ustedes ve otro creyente, dice, que comete un pecado que no lleva a la muerte, ¿ya? Eso de acá, un pecado que no lleva a la muerte, dice, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Muy bien, pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes lo cometen. Muy bien, ya hemos explicado el sentido común, el sentido lógico de lo que sería un pecado que conduce, o sea, que tiene la condena de la muerte. Y esta sí es una muerte física. Y él se contradice porque al principio quiere negar eso, que es una muerte física, y después es de los que ya han muerto. Total. Si no es de muerte física, entonces ¿por qué después habla de hay que orar por los que han muerto? Es una contradicción, pues claramente es muerte física, ¿no? Y bueno, entonces dice ahí, pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes lo cometen. ¿Por qué? Hay que seguir leyendo, pues para no escoger versículos, para no aprendernos versículos, como él mismo lo dice, nos aprendemos algunos versículos solamente para engañar a los tontos. Él mismo lo ha dicho, ¿no? Con su debido respeto, pero solo estoy respondiendo o solo estoy repitiendo lo que él mismo ha dicho. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. Dice ahí, verso 17, todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. O sea, que muerte física, es clarísimo eso. Pero ¿por qué no siguen la lectura? ¿Por qué se quedan solo con este versículo? ¿Por qué no continúan la lectura en la que él dice, sabemos, esto es en el griego, tenemos la certeza, es una convicción firme. Sabemos que los hijos de Dios, que dice, no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Así que allí él está cometiendo un error de falacia, de hombre de paja, cuando él dice que nosotros estamos enseñando que por cualquier pecadito uno se va al infierno. No, nosotros jamás enseñamos eso. Nosotros creemos que hay muchos creyentes que el día de hoy, siendo hijos de Dios, habiendo sido redimidos, sin embargo, pecan. Es más, el mismo apóstol Juan había reconocido esto. Mira, vayamos a el capítulo 2. Vamos al capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Mira lo que el mismo apóstol dice en esta misma epístola. Por eso es que les digo, hay que basarnos en todo el libro completo, no en una porcioncita, porque él mismo lo dice. Si hacen eso, solo los tontos van a creer, ¿no? Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas, dice, para que no pequen, pero si alguno peca, ahí está. La opción que tiene el creyente. La Biblia no niega que el creyente va a pecar y que pueda pecar. Lo que la Biblia niega, y ahorita se lo voy a comprobar, es que el creyente pueda vivir en el pecado. Es una diferencia. La práctica del pecado a pecar es una gran diferencia. Entonces dice, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso. ¿Ante quién? Ante el Padre, Señor. Porque usted lo acaba de decir, el juez es el Padre. Y el único que puede librarnos del juez y de su juicio es Cristo. No es un lugar de fuego, no es un purgatorio. Juan no tenía eso en mente. Juan está diciéndole a los que son redimidos que Dios quiere que no pequen, es decir, que no vivan pecando. Pero si alguno peca, dice, abogado tenemos. Cristo defiende nuestro caso. En la otra versión que tenemos nosotros, por ejemplo aquí, Nueva Biblia de las Américas, vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 2, dice ahí, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Ahí está, la voluntad de Dios, que sus hijos no pequen. Y si alguien peca, otra vez la posibilidad de haber pecado. No dice que va a ir no se preocupen, si alguien peca, va a irse al purgatorio. No, si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y aquí quiero que lean con atención. Él mismo es la propiciación. Y claro, nuestros amigos que no estudian la Biblia y no saben qué significará propiciación. La palabra propiciación significa ofrenda, una ofrenda para satisfacer la demanda o el juicio divino. La propiciación es la ofrenda que aplaca la ira o el juicio de Dios. Y entonces está diciendo que Jesucristo, como abogado, él al mismo tiempo
no dice que presenta, sino que Él mismo es la propiciación. Y es la propiciación, ¿por qué? Dice, por nuestros pecados. Ahí está. Por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces, la paga por el pecado no es quemarte en un lugar llamado purgatorio. La paga del pecado, que significa ofrenda que satisface la ira o el juicio divino, es Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Así que cuando un creyente peca, el creyente no se preocupa por su condenación. ¿Por qué? Porque tiene a Jesucristo como abogado. Jesucristo el justo, quiere decir que es el único que es sin pecado ante Dios. Él al mismo tiempo se ofrece como nuestra propiciación, y a través entonces de su sangre, de su sacrificio, ha aplacado la ira divina sobre nosotros. ¿Se entiende esto? Entonces, entendamos la mente del escritor, no nos estemos basando solo en un versículo porque él mismo lo dice. Si nos basamos en un versículo, eso es una treta para engañar solo a los tontos. Nosotros no creemos que ustedes sean tontos, no les vamos a engañar. Nosotros vamos a usar todo el libro completo y vamos a descubrir la mente del autor. En la carta de Juan, el apóstol jamás tenía entendido de que los pecados de los creyentes se van a pagar en un purgatorio. No. Aún los pecados del creyente, dice, se van a pagar solo por la propiciación de Cristo. Él es nuestra propiciación, Él es nuestro abogado. Así que nosotros no creemos que todo pecado conduce al infierno. Nosotros creemos que una persona que no tiene a Cristo como su abogado y como su propiciación es que se va al infierno, y es algo totalmente distinto. Porque alguien que, hermanos, se aferra a Cristo, que confía en Cristo, que se entrega a Cristo y es revestido de la sangre, de la propiciación, de la justicia de Cristo, no hay condenación más para él. Será librado de la condenación eterna para siempre. Entonces, no estamos nosotros pensando como él dice que pensamos o enseñamos. Así que si uno no conoce la doctrina del contrincante, sería mejor no hablar de esa doctrina, porque estás atacando solamente a muñecos de paja. ¿Te das cuenta? Están usando falacias de decir, por ejemplo, ¿no? Él dijo, ellos te dicen, ¿quieres ser salvo? Vente con nosotros. Y al venirte con nosotros ya eres salvo para siempre. Es una falacia. ¿Te das cuenta? Está lleno de falacias, porque nosotros jamás hemos predicado a nadie que para ser salvo tiene que venirse con nosotros. Jamás, Señor, jamás hemos dicho eso. La Biblia dice que el quien será salvo será aquel que confiese a Cristo como Señor y como Salvador. Cristo es la salvación, Cristo es el Redentor, Cristo es el Salvador de todos los hombres, Cristo es la propiciación. Cristo, dice 1 Corintios 1:30, nos ha sido hecho justificación, redención y santificación. Jesucristo, solo Jesucristo es el medio de salvación. Y Pedro, a quien los católicos consideran como el fundamento, como el Papa, como no sé qué cosa, Pedro en Hechos capítulo 4 dijo que solo en Cristo, que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. En su carta, el mismo apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, dice que la piedra angular, la piedra del fundamento es Jesucristo. Y eso es lo que venimos confesando, hermanos, desde siglos, que Jesucristo es el único medio de salvación, no nuestra iglesia, no nuestra denominación, no la organización, como sí ellos dicen. Ellos sí dicen eso. Ellos dicen, fuera de la iglesia madre iglesia apostólica católica romana no hay salvación. Eso nosotros no lo decimos, ¿no? Nosotros decimos que solo en Cristo hay salvación. La misma confesión de Pedro, de los apóstoles, del apóstol Pablo y de todos los creyentes genuinos a través de la historia. Hemos confesado a Cristo como el único medio de salvación, a ningún otro más, ni a ninguna otra cosa más. Así que, como él dice, por un versículo sacado del Consejo de refutado la doctrina, bueno, yo digo por el mismo apóstol Juan, el apóstol refuta la doctrina católica porque él en el contexto está diciendo que si un creyente peca, tiene abogado y tiene propiciación en Cristo Jesús, no en el purgatorio. Así que no es el pensamiento del apóstol Juan, y mucho menos es el pensamiento en los escritos del Nuevo Testamento, donde está la sólida doctrina del cristianismo. Para nada vamos a ver ahí la idea de un purgatorio. Así que
ahí vamos a ver una y otra vez, lamentablemente, contradicciones tras contradicciones, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo. Vamos a ver aquí, creo que está citando otro pasaje. Tienen pecado que no son de muerte, se puede orar. Porque allá en la otra vida hay perdón. Los que ya murieron en pecado mortal, ya no. Pero vamos a escuchar entonces cómo dice Jesucristo, para que observen ustedes que la Biblia coincide en un rompecabezas que hay que armar. Hay aquí en la tierra la oportunidad de perdonar los pecados a través del sacramento de la confesión que Jesús le dejó a los apóstoles. Y hay la oportunidad del perdón de los pecados cuando oramos por los muertos, bautizamos por los muertos, hacemos un sacrificio por los muertos, algo por los muertos, una misa por los muertos, una oración por los muertos. Escuche cómo dice Mateo capítulo 12, versículo 32 en adelante. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo... Ahí viene. Listo la cámara. Vamos a ver dos clases de perdón. Uno aquí y otro allá, en la vida eterna. Listo la cámara. Pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Pácata. Dos perdones. En este mundo se puede perdonar. En el otro también. En este mundo, a través de del sacramento de la confesión. En el otro mundo, a través de las plegarias que le he demostrado que se pueden hacer por los difuntos. Y Dios le perdonará. Pero el que calumnie contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo, ni en el otro. Ni en esta vida, ni en la otra. Entonces, es lo que San Pablo dice. Hay unos pecados que llevan a la muerte. El pecado contra el Espíritu Santo lleva a la muerte. No le será perdonado ni aquí ni allá. Dice Pablo, por los que murieron con un pecado que no lleva a la muerte, por ellos sí hay que orar para que Dios les limpie, para que Dios les purifique, como dice segunda de Macabeos. Entonces la Iglesia Católica, hermanos queridos, nos ha enseñado la verdadera doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos separados por el afán que tienen de odiar a la Iglesia Católica, le llevan la contraria sin escudriñar las Escrituras. Pobres de ellos. Pobres de ellos porque están apartando de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y eso no es correcto. Ustedes y yo tenemos que tener muy claro cuál es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les invito a que vivan cada día la alegría, el gozo, y para eso son estos programas, para que ustedes vivan con alegría, el gozo de ser católicos, para que se den cuenta con claridad la mentira de los hermanos separados. No por maldad lo hacen, no, ellos no lo hacen por maldad, lo hacen porque eran católicos ignorantes, se metieron a protestantes y nunca estudiaron las Escrituras verdaderamente, nunca estudiaron la doctrina de la Iglesia Católica y comienzan a decir tonterías y mentiras, repitiendo como loros, pero sin escudriñar las Escrituras. Si hermano separado, si me estás escuchando, llámese como se llame de la religión que sea. ¿Amas la verdad? Ponga la lupa en la cita que le da. ¿Amas la verdad? Agarre, analice y escudriñe las Escrituras bajo la mirada del Espíritu Santo, bajo la luz del Espíritu Santo. No busque defender las mentiras que a usted le enseñaron. Busca la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, que en castellano significa, deja de creerle a los hombres y créele a la palabra del Señor. Por eso ustedes verán que la Sagrada Escritura, lo repito, en San Lucas 6:46, dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Y por eso también cuando mandó a los apóstoles en Mateo capítulo 28, versículo 19, le dice, vayan pues, y hagan discípulos a toda la gente, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado a ustedes, lo que yo les he enseñado a ustedes. No digo, vaya y enseñen lo que a usted le venga a la cabeza, lo que cualquier otra persona diga, no, lo que yo les he enseñado a ustedes. Pues bien, el Papa me ha nombrado misionero de la misericordia, al igual que a muchos sacerdotes. Y esa misericordia que el Papa me ha mandado a proclamar es la misericordia de Dios. Que es tan grande esa misericordia de Dios,
que nos brinda la oportunidad de que nosotros podamos gustar y saborear el perdón de Dios aquí. Y si no tenemos la oportunidad aquí, por X o Y circunstancias, la tendremos allá, en la vida eterna. Porque existe otro perdón allá. Dios nos brinda una nueva oportunidad en la otra vida para que nosotros caminemos por los senderos del reino. Vamos a leer algunos comentarios por ahí. Pues ya sí, y yo creo que en base a los comentarios me gustaría hacer casi que un resumen. Bueno, ahora sí me quedé esperando la explicación del pasaje, ¿no? Porque hay varios católicos que me dicen, oye, porque tú hablas mucho, te enredas con chamullas, ¿no? Chamullas y no te vas a... Yo no he visto para nada una explicación del texto acá, ¿no? Y así que cuando hablan de ¿para qué hablas tanto? No vas a explicar el texto, está hablando contra el mismo cura Toro, ¿no? Porque él está haciendo eso, en realidad. Nosotros no estamos haciendo eso, estamos explicando el contexto, ¿no? Entonces eso es diferente, chamullar, a enredarte, a irte por aquí, irte por allá, a explicarte el texto en su contexto, ¿no? Entonces cada uno va a sopesar, ¿ya? Cada uno tiene que sopesar. Bueno, vamos a ver Mateo capítulo 12. Ahí estamos. Mateo capítulo 12, ¿no? A ver, vamos a ver, estamos por... Uy, es muy largo. Ahí está, aquí está. Empieza en el versículo 22, ¿ya? En el versículo 22. Él ha usado solo una frase. La frase que dice, no le será perdonado ni en esta vida ni en la venidera, ¿no? Y entonces él dice, a veces eso es evidencia de que hay dos vidas, ¿no? La vida aquí, la vida en el más allá. Y hay dos perdón, el perdón aquí en esta vida y el perdón en la vida venidera. O sea, en la otra vida, en el otro mundo, él se refiere al purgatorio ahí, ¿no? Cuando Jesús no está hablando para nada, no quiere enseñar nada del purgatorio, pero es lo que él está viendo, ¿no? Pero lastimosamente creo que cuando yo me ponía a pensar cuando él hablaba de todas estas cositas de no creerle a hombres, sino creerle al Señor, yo decía, pero ¿de quién está hablando? Estaba confundido, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a la Biblia y la leemos en su contexto, en realidad eso es creerle a Dios. Cuando yo saco un versículo o una frasecita para manipularla, él mismo ha dado el consejo a todos los católicos, no se dejen guiar por hombres, ¿sí? Créanle a Dios, dejen de creerle a los hombres. En eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pero ya hemos dicho, la Biblia puede ser usada mal, ¿no? La Biblia puede ser manipulada y eso es lo que estamos viendo una y otra vez, sacando el texto fuera de su contexto. Así que vamos a explicar aquí. Dice el verso 22, fue traído a él, o sea, a Cristo, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Así que vamos a comenzar por ahí, ¿no? El milagro. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Y esto es clave para entender todo el contexto, porque la idea es que la gente estaba reconociendo, o por lo menos estaba dudando y estaba comenzando a decir, ¿será él? ¿Será este el hijo de David? O sea, el Mesías, el Redentor de Israel, eso es lo que está preguntando, ¿no? Mas los fariseos al oírlo, o sea, obviamente aquí los religiosos, los líderes, se comenzaron a llenar de celos, de envidia, y dijeron de Jesús, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. Oye, ¿qué característica tienen los falsos, ¿no? Los que engañan, los religiosos, los líderes del mundo, ¿qué característica tienen? Que normalmente siempre van a acusar a los siervos de Dios de demonio, siempre, ¿no? Lo acabamos de escuchar. El cura Luis Toro dice, los protestantes son hijos del diablo, ¿no? Son usados por Satanás, muy parecido a lo que están diciendo aquí los fariseos, ¿no? Ojo, lo están diciendo de Jesús, ¿eh? Por eso que no nos asombramos, ¿no? No nos ofendemos con este tipo de crítica, porque uno se manifiesta de su propia boca, como lo va a decir Cristo más adelante, con tu propia boca vas a ser juzgado, ¿no? Uno manifiesta con su boca lo que hay en el corazón. Y estos que no eran de Dios también acusaban a Jesús de que si hacía él las obras que hacía, lo hacía por los demonios, dice, ¿no? Por los demonios, por Belcebú, príncipe de los demonios. Mira, ve, lo que le acusaban a Jesús, ¿no? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, vamos a ver, aquí dice la respuesta de Jesús.
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Jesús va a comenzar a usar por lo menos tres argumentos. El primer argumento que Jesús usa es el argumento del sentido común, ¿no? ¿Qué sentido tendría si un reino se divide? Una casa que se divide no va a prevalecer. Así que la conclusión es, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues va a permanecer su reino? O sea, ustedes están diciendo que yo he hecho a Satanás por Satanás. ¿Qué sentido común tiene eso? Dice Cristo. ¿Cómo voy a echar demonio por Satanás? ¿No? Entonces está apelando al argumento del sentido común. ¿Te das cuenta? Dice, y si yo echo, esto todavía es más fuerte, más contundente. Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Esto les dolió fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos tenían exorcistas ambulantes, ¿ya? Exorcistas ambulantes que estaban practicando siempre ese exorcismo, ¿no? Entonces no te sorprendas que toda religión del mundo, aunque no sea de Dios, practica el exorcismo. Y por eso Jesús dijo, si yo echo a los demonios, ustedes me dicen, lo hace por Belcebú. Y si ustedes echan demonios, ¿por quién lo están usando? A ver, díganme, ¿no? Dice entonces, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Así que ahí Jesús usó su primer argumento. Vamos a seguir leyendo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, él estaba proclamando que el reino ya había llegado, o sea, era él mismo, pues, ¿no? Entonces ahí terminó el primer argumento. Ahora dice, ¿por qué? Segundo argumento, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ahí está, ¿no? El argumento entonces, nuevamente apelando a un sentido común, tiene que ver ahora con la idea de saquear, de robar, de entrar a un lugar con un objetivo. Y lógicamente lo primero que tienes que hacer es atar al hombre fuerte de la casa. Obviamente, ¿por qué? Porque si no, no voy a poder llevar a cabo mi propósito, ¿no? Verso 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, si alguien no está a favor de mí, sencillamente está en contra de mí. Por tanto os digo, todo pecado, ahí está, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Muy bien, y antes de seguir con esto, aquí el segundo argumento tenía que ver que antes de que él tome posesión de ¿qué? Del reino, porque ese fue su énfasis aquí, mira. ¿Cómo pues permanecerá su reino, el reino de Satanás? Hay dos reinos que se oponen, te das cuenta. Y sin embargo acá dice entonces, mira, ciertamente ha llegado ¿qué? El reino de Dios. Así que el énfasis de él era quitar primero el reino de Satanás. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios. Así que no es una lucha Satanás contra Satanás, sino es que verdaderamente es Dios con su reino echando fuera a Satanás y su reino de las tinieblas. Eso es lo que Jesús está explicando aquí. Entonces la idea es atar al hombre fuerte. ¿Cómo voy a entrar entonces a quitar este reino si primero no le ato? Muy bien, entonces Jesús va primero a demostrar esta fuerza o este poder contra el imperio de las tinieblas para poder establecer el reino de Dios. Ahora, en ese propósito dice, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, Jesucristo está develando dos reinos. Uno que pertenece al hombre fuerte, que es el reino de Satanás, y otro es el reino de Dios, que lo lleva a cabo él. Entonces estamos en una lucha, Jesús contra el enemigo, el reino de Satanás. Entonces los hombres están en medio de todo eso. Y los hombres tienen que ponerse de acuerdo con uno de ellos, o con Jesús o con Satanás, en simples palabras. Cuando Jesús dice, entonces, si no vas conmigo, estás contra mí. Al decirle contra mí,
quiere decir que estás peleando a favor de Satanás. Entonces lo que Jesús está haciendo es voltearles el argumento, porque ellos están acusando, Jesús está confabulado con los demonios, Jesús está echando fuera a los demonios por Belcebú, Jesús es de Satanás. Jesús con esos argumentos está volteándoles, ¿no?, como decir el plato o volteándoles la torta y decirles, no, en realidad ustedes son los que están en contra de Dios y a favor del diablo. ¿Sí me va a entender? Bueno, así que la sentencia es, por tanto, dice ahí, o sea, esto es una conclusión, una sentencia. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Muy bien. Así que Jesús está diciendo esto en una sección negativa para decir que no se va a perdonar de ninguna manera, y de una forma hábil el cura Luis Toro lo volvió en una sección positiva para decir, ves, sí habrá perdón después. O sea, yo no entiendo con qué lentes estás leyendo, porque Jesús lo que está haciendo es decir las cosas en connotación negativa. No se perdonará, no se perdonará, ni aquí ni allá. Jamás Jesús está diciendo, sí, vamos a perdonar. No, lo que está diciendo es que no va a haber perdón de ninguna manera. Entonces estamos viendo ahí una manipulación del texto. ¿Te das cuenta? Por eso que después no continuó explicando, simplemente fue por ahí como los que dicen floreando, chamullando, diciendo esto aquí, esto allá, no, nosotros creemos que sí va a haber perdón, que tenemos más misericordia que los demás, y bueno, no nos centramos en el pasaje. Así que Jesús está dando un juicio y está diciendo de que aquellos que blasfemen contra el Espíritu no van a recibir perdón. Y quiero explicar brevemente esto porque esto también a veces se confunden mucho en el mundo evangélico. Cuando Jesús dice que no se va a perdonar la blasfemia contra el Espíritu, no está diciendo que sea que este hombre que alguna vez cometió alguna mala palabra, algún insulto contra el Espíritu, nunca va a recibir perdón. No se refiere a eso, es una mala interpretación. ¿Recuerdan los cuadros que Jesús está hablando ahí, que tienen que ver con verdades escatológicas, ¿ya? Y por eso que va a hablar más adelante, voy a explicar del detalle de en esta vida ni en la venidera, ¿ya? Bueno, entonces no hay que entenderlo así. No se refiere de que si por ahí hablaste algo mal, nunca más vas a recibir perdón. No se refiere a eso. Lo que se refiere es a todo esto que estamos viendo en el contexto, al ponerse en contra de Cristo. ¿Y qué había sucedido antes? Jesucristo había hecho un milagro en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿para qué obraba el Espíritu Santo con este poder? Para dar testimonio de Cristo. El Espíritu autentificaba que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Señor, que Cristo venía como Hijo de Dios y en el nombre del Todopoderoso. Entonces, el testimonio del Espíritu era ¿para qué? Para autentificar, para dar testimonio de Cristo y así las personas puedan recibir a Cristo y ser salvas. Entonces, cuando el Espíritu daba este tipo de testimonio y el hombre negaba ese testimonio, y en este caso era atribuirle las obras del Espíritu a Satanás, entonces el hombre estaba blasfemando contra el Espíritu Santo, cerrando puertas para el testimonio del Espíritu y por lo tanto así no podía llegar a Cristo para recibir el perdón. Entonces, por supuesto que aquella persona que esté contra, porque ese es el énfasis acá, esto es lo que no hay que perder del contexto. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que no se refiere a una mera palabra suelta que alguna vez alguien ha dicho, porque hay muchos hermanos que me escriben preocupados, pastor, estoy preocupado de que yo haya podido cometer la blasfemia contra el Espíritu y que nunca voy a recibir perdón. No, no se debe aplicar en esa forma. Se refiere a una persona en estado de incredulidad, rebelde contra Dios, que a pesar de las evidencias, que a pesar de la palabra, que a pesar de la claridad, ¿no?, del Evangelio, se niegue a recibir ese testimonio. Entonces, por lo tanto, al negarse, al cerrar puertas contra el Espíritu, al negar la obra del Espíritu Santo, ¿qué hace? Automáticamente cierra puertas de perdón para su vida. ¿Por qué? Porque ahora que le ha, digamos, rechazado al Espíritu Santo, no hay quien lo lleve a Cristo. Porque es porque es el Espíritu Santo que nos conduce a Cristo, ¿no? Entonces, así no hay perdón para la persona, obviamente, ¿no? Así que hay que entender bien eso para no aplicarlo mal el día de hoy. Bueno, entonces vamos a ver otra vez. Jesús enfatiza: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, esto es palabra de acusación,
¿ya? No se refiere a una palabra suelta o casual, sino una palabra en contra de. Es como cuando vamos ante una corte y acusamos a alguien, ¿no? Delante de un juez. Dice, le será perdonado, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente todavía hay otra fuente de revelación, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, mira, ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, vamos a ir por partes. Aquí, cuando uno dice hable contra el Espíritu, es una blasfemia. Una blasfemia quiere decir entonces negar, hablar en contra de. Y cuando nosotros, ojo, presta atención que en el contexto no vas a ver que los fariseos hayan alguna vez mencionado siquiera al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se le consideró una blasfemia contra el Espíritu Santo? Nuevamente, ¿por qué? Porque aquí había dicho, vamos a ver, acá, ahí está. Vamos a ver dónde está, creo que es, a ver, un momento, no lo veo. Se me va. Ahí está, acá está, verso 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Ahí está. O sea, los fariseos no blasfemaron contra el Espíritu en el sentido de que hayan mencionado, hayan insultado y hayan dicho el Espíritu Santo es tal, o el Espíritu... No habían ni siquiera mencionado al Espíritu Santo. Pero ¿cómo se les considera una blasfemia contra el Espíritu? Por el milagro. Jesús había hecho el milagro, en este caso, echar fuera al demonio por el Espíritu, o sea, había hecho bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Y ellos qué dijeron? Ellos dijeron, Jesús echa fuera por Belcebú. La obra del Espíritu Santo, ellos estaban diciendo, lo hace por Belcebú. Entonces no es que hablaron algo contra el Espíritu, sino que estaban negando el testimonio del Espíritu. ¿Sí me dejo entender? Entonces, eso es lo que Jesús dice aquí. Al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Así que no es un ligero rechazo a Jesús por esos motivos que en la época ellos planteaban, sino era un rechazo a pesar de la evidencia que se veía en Jesús, que era poder del Espíritu Santo. Y cuando uno hablaba contra Jesús, estaba hablando en realidad contra el Espíritu que estaba autentificando a Jesús. Por eso era una blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que este pecado en realidad no lo podría cometer ningún creyente, ningún cristiano. Este es un pecado que solamente lo podrían cometer ¿quiénes? Los incrédulos, nada más y nada menos, los incrédulos. ¿Y a qué se refiere? Precisamente eso, al rechazar el testimonio del Espíritu Santo y negarse a arrepentirse y negarse a aceptar a Cristo como Salvador. Entonces, esta persona, al estar en ese estado contra Cristo, negando las evidencias, ¿no? Rechazando a Cristo, pues nunca será perdonada. Eso es claro, no hay forma. Y además, lo que dice aquí, ni en este siglo ni en el venidero, no está a favor del purgatorio, al contrario, está en contra del purgatorio, porque lo que Jesús está diciendo es que para esta persona que simplemente muere, rechazando la evidencia, el testimonio del Espíritu sobre Cristo como Salvador, Cristo como el reino de Dios, y alguien que muere así contra Cristo, pues nunca tendrá perdón ni en esta vida ni en la venidera. Es decir, que no hay forma, va a morir para siempre. Entonces esto habla contra el purgatorio, porque el purgatorio diría lo contrario. El purgatorio diría, sí, tiene una oportunidad en el purgatorio. Ahí va a pagar su pecado y luego, no. Jesucristo en realidad está diciendo todo lo contrario. Nunca jamás tendrá perdón. Muy bien. Bueno, eso está clarísimo, pero aparte de eso, vamos a ver algo en el contexto para entender mucho más a qué Jesús se refería con este siglo ni en el venidero. Aquí siglo no se refiere a la vida terrenal y venidero no se refiere a la vida del más allá, el mundo espiritual. No, eso es un error de interpretación, de exégesis que está usando el cura Toro. Si te das cuenta, lo más apropiado es entender venidero como algo que viene. Como algo que viene, o sea, algo a futuro. No está hablando del más allá cuando una persona se muere y su alma se va a un lugar. Eso no es. Venidero quiere decir la vida que viene después. ¿Sí me dejo entender? Así que para poder comprender mejor a qué se refiere Jesús, hay que seguir leyendo. Nada más.
Verso 33 dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Te das cuenta? Generación de víboras, dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Vamos a ver acá. Porque, ¿qué dice? De la abundancia del corazón, es lo que sigue haciendo, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. El hombre malo del mal tesoro saca cosas malas, ¿no? O sea que por la boca se conoce el árbol, pues. O sea, las palabras son como el fruto, ¿no? Y la persona da fruto. Si es mal árbol, da mal fruto. Si es buen árbol, da buen fruto, ¿no? Por la forma de hablar, la forma de insultar, de menospreciar, de qué sé yo, de ofender, ¿no? De condenar, es que uno se da cuenta qué tipo de árbol es. 36, más yo os digo que de toda palabra, y esto también contradice al purgatorio, pues. ¿Ves cómo el contexto nos ayuda? Porque dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de, no dice al purgatorio, dice en el día del juicio. Esto, día del juicio, en forma particular, es el día final. Y dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahí está. Entonces, Jesús está diciendo de que el juez tuyo que te va a condenar en el día final, en realidad eres tú mismo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en el contexto, porque cuando tú comienzas a negar la evidencia del Señor, estás blasfemando contra el Espíritu. Y por lo tanto estás cerrando la salvación, porque el Espíritu, al negarte, al negar su obra, su testimonio, su evidencia, pues cierras la puerta a Cristo como Redentor y Salvador, que es el testimonio del Espíritu. Y al hacer eso estás contra Cristo, no estás a favor de Cristo. Y al estar contra Cristo, uno muere y no recibirá perdón nunca. Así que el día del juicio, cuando alguien se levante y diga, no, Señor, pero solamente fue una palabrita o no tenía las suficientes evidencias, etcétera. No, tus palabras son las que te van a condenar, ¿no? Y en ese momento quedan registradas tus palabras de cuando, por ejemplo, aquí los fariseos que han dicho, por Belzebú echa fuera los demonios. O sea, date cuenta, ¿a qué se refería? Para explicárselo mejor. En el momento los fariseos no podían negar que se había efectuado un milagro. No podían negar. Ellos no decían, no, esto es falso. No, él no había sido endemoniado, es un actor. No estaban negando que se trataba de un milagro genuino. Lo que negaban era la fuente del milagro, ¿sí me dejo entender? Así que eso era una ofensa muy, muy dura. Porque la lógica era, no puede ser Satanás, ya que Satanás no puede expulsar a Satanás. Entonces, si no es Satanás, ¿quién es? Es Dios, por el Espíritu de Dios. Y ustedes, a pesar de esa tremenda evidencia que ellos como maestros y líderes religiosos lo sabían muy bien, igual decidieron negar el poder del Espíritu y poner en lugar de eso a Belzebú. Era una tremenda ofensa contra el testimonio del Espíritu Santo. Así que ellos mismos en el día del juicio van a recordar esas palabras que dijeron, pues no lo hace por el Espíritu o por Dios, sino por Belzebú. Y esas palabras son las que los van a condenar, ¿sí me dejo entender? Así que están hablando no palabras, digamos, de alguien ignorante, sino alguien que adrede, a sabiendas las cosas, está contra el Señor. Por eso es que no van a recibir ningún tipo de perdón, ¿no? Y claramente dice, ni en este siglo, o sea, si eso vamos a interpretarlo como esta vida y la vida del más allá, el verso está diciendo que no va a recibir perdón en lo absoluto. No está diciendo que va a ir a un purgatorio de donde va a salir. Para nada, es una contradicción, ¿te das cuenta? Bueno, vamos a seguir leyendo porque el contexto no acaba. Continúa la hilación. 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Ahí está. ¿Ves? Continúa la hilación. Respondieron así, Maestro, deseamos ver de ti señal. O sea, ya habían visto la obra del Espíritu de Dios. Era innegable que Él estaba obrando en el poder de Dios. Aún a los más, ignorantes, los del pueblo, reconocían que era de Dios. Y por eso que Jesús decía, ellos, los del pueblo, los marginados y todos ellos van primero al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos sin grandes estudios, sin grande conocimiento, ellos veían algo y reconocían, eso es de Dios. Eso no puede hacerlo un hombre pecador. Eso no lo puede hacer un hombre que está en contra de Dios, ¿no? Esto tiene que venir de Dios. Pero los que se creían mucho, los que eran estudiados supuestamente, ¿no? Ahí muchos sacan cara por sus curas que estudian tantos años, dicen según ellos, ¿no? Ellos tienen tantos títulos, tantos grados, pero ¿de qué sirve si a pesar de todo ese conocimiento están contra
el Señor, igual que los fariseos y los sacerdotes y los líderes religiosos de esta época, que a pesar de que ellos entendían las cosas, se negaban, cerraban, falsificaban la evidencia, ¿no? Y a pesar de haber hecho todo eso, vienen y dicen, maestro, a ver, deseamos ver de ti una señal. Qué interesante. Él respondió y les dijo, ahí está, aquí va a dar Jesús, la generación mala y adúltera demanda señal. Así que no eran parte del pueblo de Dios. Claramente Jesús les llama que son generación mala y adúltera, es decir, del enemigo, del diablo. Ellos no son pueblo de Dios. Pero señal, dice, no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿A qué se refiere? No tienes que adivinarlo, a él mismo lo va a explicar. Porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Muy bien. 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, mira, porque no sigue, mejor dicho, no ha salido de la idea del juicio, sigue en la misma hilación. Dice, y la condenarán, o sea, los hombres de Nínive van a condenar a esta generación. Ojo, los ninivitas que eran paganos, no eran parte del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y sin embargo dice, estos hombres les van a condenar a ustedes. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Los ninivitas se arrepintieron cuando escucharon al profeta Jonás. Y yo que vengo superior a Jonás, ustedes siendo pueblo de Israel, no se arrepienten, no quieren escuchar, cierran sus oídos y cierran su corazón contra la evidencia del poder del Espíritu Santo. Así que por eso se llama generación adúltera y perversa, ¿no? Que están más bien amando a otro señor, al diablo, y no al Señor verdadero, a pesar de que eran parte del pueblo escogido de Israel, a pesar de eso. Así que ojo, mira que cuando Jonás predica a los ninivitas, Jonás no les habla con amor y Jonás jamás les predica arrepentimiento. Jonás les predica juicio, nada más. Juicio, que van a morir y se arrepintieron. En cambio Jesús va al pueblo de Israel con mucha misericordia, con milagros, con señales, con amor, con mansedumbre y no se arrepiente. O sea, le está diciendo, los ninivitas, ese pueblo asirio tremendamente pagano, son mucho más que ustedes. Tuvieron esa fe para arrepentirse, ¿no? Siendo gentiles, les condenarán terriblemente a ustedes porque ustedes tuvieron suficiente evidencia y aún así vienen y con qué cara me piden, danos una señal. Eran tremendamente perversos. 42, mira, la reina del sur, o sea, la reina de Saba, se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará. Ojo, la reina del sur, la reina de Saba, también es una mujer gentil, ¿ya? No es parte del pueblo de Israel, ¿no? Y esto quedaba pues por África, quedaba muy lejos. Pero dice ahí, ella vino de los fines de la tierra, ¿para qué? Para oír la sabiduría de Salomón. Ahí está. Ella, mira, ella les va a condenar a ustedes. ¿Por qué? Porque ella vino de lejos para oír a Salomón. Pero aquí hay uno que es más que Salomón en este lugar al que ustedes no quieren oír. ¡Wow! ¿No? ¡Wow! Tremenda acusación. Así que todo esto es sentencia de juicio, si te das cuenta, contra una generación maligna que estaba rechazando rotundamente al Mesías, aunque obraba en el poder del Espíritu Santo. Eso es la blasfemia contra el Espíritu. Ten cuidado de guiarte en una frasecita. Mira todo el contexto, ¿no? Vamos a seguir viendo. Ahora Jesús les va a decir las cosas, o sea, le va a decir lo mismo, no va a cambiar. Le va a decir lo mismo con referente a su juicio, pero usando una parábola, ¿ya? Vamos a ver, aquí comienza la parábola del espíritu inmundo, vamos a leer. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, ahí está, buscando reposo y no lo halla, ¿ya? Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Ojo, ahí el término casa es muy importante, ¿ya? Para dar a casa. Y cuando llega, o sea, vuelve a la casa antigua, dice, cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Ahí está. Entonces, como la ve desocupada, barrida y adornada, dice, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. ¿Está? Y dice, entrados, o sea, se entran a la casa, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Vamos a ver acá. Peor que el primero. Ahora, ten cuidado que Jesús no está hablando aquí de exorcismo, está dando una parábola
para explicar lo que va a acontecer a Israel por su incredulidad. Por eso, ahí él mismo da la aplicación que dice, así también acontecerá a esta mala generación. Así que a través de esta última explicación o aplicación que Jesús le dio, podemos entender lo que él estaba diciendo en la parábola. ¿Quién sería la casa aquí? La casa, ¿qué sería? A propósito, casa es una de las palabras claves en todo el Evangelio de Mateo y siempre se refiere a Israel. Se refiere a Israel. Entonces, la casa, cuando está Cristo ahí, esa casa está llena de oportunidad. Cristo está ahí limpiando la casa. Cristo está expulsando el reino de Satanás. Cristo está atando al hombre fuerte. Cristo está anunciando el reino. Muy bien. Pero Cristo, ¿qué va a hacer? Va a ser rechazado. Lo van a sacar de la casa. Y él va a abandonar la casa. Y entonces, ¿cómo quedará la casa? Quedará desocupada, barrida y adornada. Muy bien. Entonces, ahora el enemigo toma más control de la casa y dice, el postrer estado será peor que el primero. Entonces Jesús dice, así también acontecerá esta mala generación. ¿Qué quiere decir? Que Israel va a sufrir bajo el juicio de Dios. El juicio de Dios que él va a traer en el mundo venidero. Ellos van a terminar mal, ¿no? En juicio de Dios por este rechazo a su Mesías. Muy bien. Así que todo esto tiene que ver con el contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces la idea es traerle palabra de juicio a un pueblo que no quiere oír, un pueblo que rechaza al Salvador a pesar de las evidencias que el Espíritu Santo está obrando con tremendo poder. Muy bien, así que esto hay que entender en un cuadro escatológico. Quiere decir que el tiempo de Israel se ha dividido en dos, en el siglo actual y el siglo venidero. Muy bien. Entonces, si vemos las cosas en cuadro escatológico, vamos a ver que Dios, en cuanto a Israel, y esto es necesario que leamos el profeta Daniel, ¿ya? Es necesario eso, sobre todo del capítulo 9 al capítulo 12. Daniel establece que en cuanto a Israel, Dios había prefijado ya el tiempo exacto. ¿Para qué? Para hacer dos cosas. Uno, para limpiar a Israel. Limpiar de su pecado, de su prevaricación, de su injusticia, de los hombres impíos, de los que hacen tropiezo. Limpiar por completo. Y en segundo lugar, ¿qué hacer? Instaurar o establecer el reino del Mesías para siempre. Y la cantidad de años determinadas para eso ya estaban fijadas desde el profeta Daniel. Por eso que los fariseos son juzgados duramente porque ellos sabían que se estaba cumpliendo esa cantidad de años en la primera venida de Jesús. ¿Sí me dejo entender? Entonces, en ese tiempo donde, según el profeta Daniel, ya Jesús se estaba manifestando como el Mesías, lo que Israel tenía que hacer era aceptarle. Pero por culpa de estos líderes religiosos falsos que estaban rechazando a Jesús a pesar de las evidencias, ellos van a ser endurecidos, el reino se va a postergar y que va a haber el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, que es un tiempo indeterminado en la que Dios detuvo esa cantidad de años para que destruya a los enemigos que estaban ahí en Israel y para que establezca el reino. Por una cantidad de tiempo indeterminada Dios ha frenado, por así decirlo, ese reloj profético o reloj escatológico. Entonces, ¿qué estamos? Nosotros estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo en el que Dios salva al mundo entero, a los gentiles, por la fe en Jesucristo. Y esos años que estaban contabilizados para el reino a Israel han sido detenidos. Entonces, un tiempo cuando la iglesia sea arrebatada de este mundo, Dios otra vez va a llevar el conteo de esos últimos años. De los años que se le dio al profeta Daniel, que son 490 años, solamente se han cumplido todos los años, digamos, a ver, de 490 a, entonces han cumplido solamente 483. Es decir, que faltan solamente 7 años por cumplirse. Esos 7 años efectivamente se cumplirán en la tribulación. Pero siguiendo lo que el profeta Daniel está explicando, desde Daniel 9 al capítulo 12, y luego lo que Jesús explica, sobre todo en Mateo 24, Mateo 25, y luego lo que vemos en Apocalipsis, si tú juntas todo eso, la explicación es que después de esos 7 años de tribulación, Cristo va a venir, efectivamente, y va a cumplir lo determinado con el profeta Daniel, que van a resucitar muchos, ¿no? Pero
solamente los que han sido justos entrarán al reino de Dios con Jesucristo para reinar. Y ahí es donde el mismo profeta Daniel se le dice que se va a levantar y va a recibir su heredad. Muy bien. Pero los otros, según el libro de Apocalipsis, después de 1000 años de reino, también van a ser resucitados, sí, efectivamente, todos los judíos, los del Antiguo Testamento, todos los de la tribulación que no fueron de Dios, que no tuvieron fe en Cristo, también van a ser resucitados. ¿Pero para qué? Para condenación. Entonces va a haber 2 siglos. El siglo en la que Jesús estaba ahí ofreciendo al reino de Israel y sin embargo ellos rechazaron. Se detuvo el tiempo para ellos, se abre el tiempo de la gracia, termina el tiempo de la gracia y viene el siglo venidero para con Israel. En ese siglo, aún estos que en el tiempo de Jesús habían rechazado a Cristo, no se piense que después ahí en el milenio o en la venida de Cristo y en todos esos acontecimientos futuros, también no piensen que ahí van a recibir algún tipo de perdón o misericordia. No, si ellos estando con vida ahí rechazaron a Cristo Jesús, no hay forma que después puedan ser salvos. Entonces Jesús habla de un mundo venidero, una vida venidera, porque va a haber resurrección, pero no todos resucitarán para ser parte del reino. Porque estos que rechazaron estando con vida sí van a resucitar, pero solamente para ser lanzados al lago de fuego. Así que Jesús va a terminar de explicar esto al final de Mateo 25, diciendo efectivamente que muchos serán despertados, o sea, resucitados, solamente para ir a la condenación eterna. Así que no vemos que Jesús en Mateo 12 esté enseñando que hay un purgatorio, para nada. Jesús lo que quiere decir es que si en el tiempo actual, en el tiempo que uno está con vida y ve las evidencias del Espíritu Santo, si uno rechaza eso, no hay oportunidad jamás, porque muere y una vez muerto no hay más salvación. Ni aquí ni en la resurrección tendrá vida, porque solamente resucitará, ¿para qué? Para ser lanzado al lago de fuego. Así que sería bueno entender estas verdades a la luz de todo el panorama de la Biblia, ¿sí? Te das cuenta que eso es estudiar la Biblia, por eso que es fatigoso, por eso que cuesta, por eso que dura más trabajo. Y lamentablemente los inconstantes, los que no les gusta el estudio, se duermen ante esto y no van a poder llegar al conocimiento pleno. Va a llegar alguien que le muestre un versículo y ves acá este versículo dice esto y que se llama un verbo muy florido y uno dice, qué bueno, esa es la doctrina bíblica, pero no, tenemos que estudiar la Biblia seriamente, ¿sí? Para no dejarnos engañar. Bueno, vamos a concluir con algunas cositas, después voy a los comentarios para ver si hay algunas preguntas. Vamos allá. Muy bien. A ver, pregunta. Yo hago una pregunta. En Mateo 12:32, que él cita para defender el purgatorio, ¿dónde está la lista de pecados de muerte y los de no de muerte? No lo hay. No lo hay. Se está forzando, ¿ya? Entonces el pecado contra el Espíritu Santo era simplemente, se trata simplemente de demostrar, o se tiene que demostrar que se ha pecado contra el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces esto no es admitible el día de hoy, ya que todo creyente que, por ejemplo, aceptó por fe a Cristo es porque aceptó que la obra o el testimonio del Espíritu Santo. O sea, un creyente jamás podría cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Luego hemos demostrado lo que él dice, los evangélicos no escudriñan las Escrituras, no creo, ¿no? Por la larga explicación que acabo de dar con todos los pasajes complementarios, más pienso que es al revés. No es citar un versículo aquí y allá, sino es estudiar seriamente libro por libro. Él dice, yo les doy capítulo y versículo. Yo digo, le estoy dando libros completos y el panorama general de las Escrituras, ¿no? Muy bien. Ahora también Toro dice, existe otro perdón. Jesús jamás habló de otro perdón. Está torciendo las palabras de Jesús cuando él dijo que ese pecado no se va a perdonar jamás. Él lo dice, ¿ves? Hay 2 tipos de perdón, ¿no? Está forzando bastante el texto, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver pasajes de las Escrituras que la Biblia dice con claridad que hay pecados, ¿no?, que son de igual naturaleza ante Dios y no tienen esa diferencia que vemos que los católicos le hacen. Entonces vamos, por ejemplo, a Apocalipsis 21, vamos allá, porque esto sí habla del juicio y tenemos que sacar pasajes que tengan que ver con ese contexto, no pasajes donde a veces se puede manipular, ¿no?, el texto para decir otras cosas. Apocalipsis 21, ¿ya? Apocalipsis 21.
Vamos allá. Ahí está. Mira, mira, vamos al verso 8. Apocalipsis 1, verso 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, mira acá, los fornicarios y hechiceros, luego los idólatras, ahí está, los idólatras, mira, los idólatras y todos los que mentirosos, tendrán su parte donde en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, la primera muerte es la muerte física, ¿no? Cuando nosotros morimos. La segunda muerte será porque en este tiempo ellos, como ya les dije, serán resucitados, vueltos a sus cuerpos. ¿Para qué? Para ser lanzados al lago de fuego. Por eso dice segunda muerte. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí. Los mentirosos, incluso incrédulos o cobardes, son puestos al mismo nivel que homicidas, fornicarios, hechiceros e idólatras. ¿Dónde está eso que no, los que son mentirosos solamente van a ir al purgatorio? ¿No? Pero los idólatras, ellos iban a ir al infierno, ¿no? No, los cobardes, no creo que sea tan grave, ¿no? Por ser cobardes, no, yo creo que ellos van a ir al purgatorio, pero los homicidas, ellos sí van a ir al infierno. No, aquí vemos todos ellos, donde está incluidos los mentirosos también, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. No estamos viendo ahí una diferencia entre pecados grandes, pecados chiquititos. No lo vemos así. Vemos que hay igualdad de pecados. Y eso vamos a verlo constantemente en las Escrituras. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5, ¿ya? Gálatas capítulo 5. Mira acá. Vamos a ver aquí. Verso 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Oye, acá está idolatría, ¿no? Aquí está, por ejemplo, hechicería e idolatría. Y está a la par de ¿qué? De enemistades. Enemistades. ¿A la par de qué? De pleitos. Ahí está. Pleitos. A la par también de celos. A la par también de iras. A la par de contiendas, ¿no? Disensiones. También herejías. Todos los vemos en un solo nivel. No hay distinción de pecados pequeños y pecados grandes. Cuando Juan hablaba de pecados que conducen a la muerte, se refiere a pecados que efectivamente vayan contra la ley pues judicial y efectivamente haya pena de muerte para esta persona que está cometiendo. Pero ante Dios todos los pecados son igual, son considerados reos de muerte, ¿no? Envidias, vamos a ver acá, homicidios a la par de la envidia, a la par también de la borrachera, porque el católico no considera la borrachera pecado mortal, sino podemos ser borrachos, no hay problema, con tal que vamos a ir al purgatorio a limpiarnos de nuestra borrachera e ir al cielo. La Biblia no considera así, ¿no? La borrachera es igual que la orgía, mira, orgía. Entonces la Biblia no categoriza los pecados. La Biblia les da igual nivel a todos los pecados. Vamos a buscar, por ejemplo, vamos a ver acá, segunda de Timoteo, capítulo 3, ¿ya? Segunda Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver aquí. Dice, también debes saber esto, que en los posteros días, dice, vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres, mira, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, ¿ya? Vanagloriosos, soberbios, también blasfemos, ahí está la blasfemia, Luego, mira, desobedientes a los padres. Ojo que este era uno de los pecados que se castigaba con muerte. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no? El pecado de no honrar a los padres se castigaba con la muerte, date cuenta, Ingratos, ¿ya? Impíos, sin afecto natural. Pero yo no creo que los católicos piensen que
el pecado de desobediencia a los padres sea un pecado para condenar con la muerte, ¿no? Ellos dicen que son tan misericordiosos que no pasan por alto varios pecados, que son pecadillos para ellos, ¿no? Pero en la Biblia yo no veo eso, ¿no? En la Biblia desobedecer a los padres era reo de muerte, eso no lo pueden negar. Implacables, ¿ya? Calumniadores, vamos a ver acá, calumniadores, imperantes, ¿ya? Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, ¿ah? Impetuosos. Esto es carácter, ¿no? Parte del carácter de los hombres malvados, hombres que no tienen a Dios. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Hay que prestar atención a eso. Amadores de los deleites más que de Dios. Eso es lo que estamos viendo prácticamente. Y a lo que conduce esta creencia del purgatorio, ¿no? Bueno, entonces como no todos los pecados nos llevan a la condenación, vivamos en pecados, vivamos en borrachera, vivamos siendo amadores de los deleites, no nos importa. Porque para ellos Dios, pues, pasa por alto todo lo demás, solamente algunos pecados que son extremadamente grandes, que casi nadie comete, son los que nos van a llevar al infierno. Pero todos nosotros nos vamos a ir al purgatorio un tiempo para después disfrutar de las glorias celestiales. El pensamiento que arrastra al católico lamentablemente a ir contra Dios, porque un pecado grande es no amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Inclusive nuestros propios deleites. De eso va a hablar mucho en Romanos capítulo 1, lo vamos a ver después. 5, dice que tendrán apariencia de piedad, mira, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿no? Porque de estos son los que se meten en las casas y todo tipo de pecados. Y bueno, date cuenta que aquí se está hablando de varios pecados y se les pone el mismo nivel, ¿no? Aquí algunos pecados por los católicos podrían ser considerados como mortales y otros como veniales, pero no vemos eso en la Biblia. En la Biblia eran iguales todos los pecados. Podemos ir también a Romanos capítulo 1, ¿no? Date cuenta que el contexto siempre es el mismo, tiene que ver con el pecado y tiene que ver con el juicio de Dios, ¿ya? Romanos capítulo 1, por ejemplo, acá dice la ira de Dios, ahí está, el juicio de Dios, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, mira, contra toda, no dice contra alguna parte, no dice contra algunas, no, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, toda. Absolutamente la ira de Dios se revela contra todo, toda la impiedad y toda la injusticia de los hombres, no solo con un pedacito, con una parte. Así que la Biblia es clarísima, ¿te das cuenta? Contra toda injusticia de los hombres dice que detienen con injusticia la verdad. Así que un pecado grave, lo acabamos de ver, las herejías, blasfemias, o detener la verdad es un pecado grave para Dios. Así que manipular los textos y falsear la verdad al público, eso no es ir contra la verdad, por supuesto que sí. Y Dios lo ve eso como algo grave, ¿sí? Como algo grave. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, dice, pues Dios se lo manifestó. Muy bien, vamos a seguir viendo aquí. Pecados, por ejemplo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Es más, esto es la fuente de todos los otros pecados. El pecado que finalmente lleva a la condenación es este pecado, que no vivir para agradar a Dios. Dice, no le dieron gracias. Dios se lo toma muy a pecho esto, ¿eh? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿no? Es un asunto del corazón, un asunto de dureza, un asunto de incredulidad. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿eh? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, ¿ya? Dando culto que a las criaturas, mira, dice ahí, incluso de aves, de cuadrúpedos, o sea, no solo de hombre, imágenes de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó, dice, a la inmundicia, juicio de Dios, mira, juicio de Dios, en la concupiscencia de sus corazones. O sea, el peor castigo que Dios le dio es entregarlo a su propio corazón. Y ahí se creen tan sabios siendo necios, ¿no? Esa es parte del juicio de Dios. De modo, dice, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, mira, antes que al Creador. Eso está pasando, lamentablemente, en la religión del mundo, ¿no? Esto es lo que se lleva a los hombres a honrar y hasta dar culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos, ¿ah?
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice, ¿no? O sea, aparte del juicio de Dios que los entregó a su propio corazón y por eso viven atestados de todo tipo de mal, creyendo que son salvos, creyendo que nada más van a purgar un tiempo. Lamentablemente esa es la verdad, ¿no? Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y lamentablemente el día de hoy la Iglesia Católica ya está aceptando el homosexualismo como algo natural, los aceptan como hijos de Dios, como parte de la comunión, dicen los homosexuales tienen un lugar dentro de la Iglesia Católica. Date cuenta, y date cuenta ahora por qué, ¿ves? Por cegarse a la verdad, por quedarse con su corazón duro, por no aceptar la evidencia bíblica, cada vez se rebajan más y más y más. Y se creen sabios y creen estar en santidad, se creen dueños del cielo. Nada más vamos a purgar un ratito, pero no es lo que Dios piensa, no es lo que Dios dice en su palabra. Mira lo que dice. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. ¿Ah? Y esto lamentablemente ya estamos cansados de ver este escándalo, ¿no? En la misma cuna de la religión tradicional del mundo, ¿no? Homosexualismo, perversión, orgías, hermanos, violaciones, y recibiendo en sí mismo, dice, la retribución debida a su extravío. ¿A qué nos va a conducir la mala enseñanza? Al velar la verdad de la Biblia. Mira, esto no lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Para qué? Para que estén atestados de todo tipo de perversidades y no tengan nada que decir en el día del juicio. Pero el pecado que los condenó fue no dar la gloria a Dios, no recibir su gracia y no vivir para agradecer y alabar a Dios, sino que prefirieron sus deleites, prefirieron otro tipo de cosas. Entonces Dios permite que ellos vivan bajo su propio corazón y eso les lleva a todos los otros pecados. Mira, vamos a ver aquí. Estando atestados de toda injusticia, y aquí vas a ver que Dios no categoriza los pecados como mortales y veniales, sino va a decir todo tipo de pecados por iguales. Fornicación, vamos a ver por acá, perversidad, avaricia, ahí está, que la Biblia también dice que la avaricia es idolatría, maldad, llenos de envidia, ahí está, aún la envidia, homicidios, ahí está, mira el homicidio puesto a la par de la envidia y también de las contiendas, ¿ah? Engaños, ahí está el engaño, la mentira, ¿no? Malignidades, murmuradores, detractores, ¿ya? Ahí está clarísima la palabra de Dios, detractores, aborrecedores de Dios, ahí está. Así lo mismo que hemos leído antes en 2 Timoteo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno ama más sus propios deleites que a Dios, ¿qué está haciendo? Está aborreciendo a Dios, ¿sí? Y por eso que les cae bastante bien esta doctrina del purgatorio, porque acalla su conciencia, ¿no? Y porque les hace vivir como quieran, según sus deleites. No me importa con tal que voy a ir al purgatorio, ¿no? Injuriosos, soberbios. Ahí está la injuria al lado de la soberbia. Lo mismo aquí con la altivez. Luego, inventores de males, ¿no? Desobedientes. Otra vez, desobedientes a los padres. Otra vez, algo que Dios toma muy a pecho, a la par de los homicidios, a la par de la idolatría, a la par de la injuria, ¿no? La desobediencia. También la necedad, necios, ¿no? Desleales, ¿saben acá? Sin afecto natural, ¿no? Sin misericordia, implacables, ahí está lo mismo, ¿no? Sin misericordia, ahí está, casi todo lo mismo aquí. ¿Ya? Quienes habiendo entendido otra vez el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, dice, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahí está el detalle. Los que las practican, y eso nos separa de los incrédulos, ¿no? Porque la doctrina del purgatorio sí te lleva a la práctica, te lleva a la práctica. Pero la doctrina que es en Cristo Jesús, hermanos, no nos lleva a la práctica del pecado, nos lleva a una vida de santidad. No dice que no pecamos, pero no es lo mismo caer en pecado que vivir en el pecado. Y Juan dice que a los creyentes que caen en el pecado tienen abogado en Jesucristo y Él es su propiciación. Pero a los que viven siempre en el pecado, en la práctica del pecado, no son de Dios y no verán el reino de Dios. La Biblia es categórica, una y otra vez. Así que los pecados, ya sea la mentira, el engaño, el robo, el asesinato, todo eso solamente es manifestación de un corazón que está sin Dios. Así que en realidad no te estás condenando por pecar en esos pecados, te estás condenando
porque no mora Dios en ti, porque estás lejos de la gracia de Dios, porque no aceptas que solo la obra de Cristo puede salvarte, redimirte, porque no hay otra manera de ser salvo. Tú crees establecer tu propia justicia, tú piensas que eres bueno, que eres santo, tú piensas que eres religioso y así rechazas a Dios, rechazas la obra de Cristo y cuando no tienes abogado, no tienes propiciación, todos estos pecados solamente te llevan a la condenación. Así que ten cuidado que se usaron varias falacias. Nosotros no estamos diciendo que uno es salvo con venirte a nuestra iglesia, jamás hemos dicho eso. No estamos diciendo que tampoco cualquiera se condena por un pecadito, por más leve que sea, no hemos dicho eso. El pecado que lleva al hombre a la condenación, lo dijo Jesús en Juan capítulo 3, es la incredulidad, es rechazar a Cristo, es no amar la luz y no las tinieblas. Y lamentablemente doctrinas como la del purgatorio no, le están llevando a las personas a amar las tinieblas, a practicar el pecado, ¿no? A no vivir con un corazón humillado, arrepentido, creyendo que algún día ya la van a pagar en un purgatorio leve, con tal de que ahí ya se van a ir al cielo, ¿no? Eso es una mentira. Usted está condenado porque usted no ha entregado su vida a Cristo, porque usted no ha aceptado que la única ofrenda de propiciación es la de Cristo, porque usted no aceptó a Cristo como Señor, como Redentor y como único y suficiente Salvador. Usted está apartado y condenado al infierno porque no tiene un abogado, porque no tiene propiciación, porque no hay quien le redima, ya que usted sigue confiando en su propia obra, en su religión, ¿no? En su propia santidad, etcétera. Usted debe dejar de confiar en todo y en todos para confiar solamente en Cristo Jesús. Cuando Cristo sea su único Salvador y su único Redentor, usted será librado de la condenación eterna. Recuerde que los otros pecados solamente son manifestaciones, frutos, resultados de nuestra condición. Por eso que Juan, y ahí les prometí citarles, voy a Primera de Juan, vamos a el capítulo 3, lo dice con claridad: los que nacen de Dios, los que por la fe aceptan a Cristo Jesús y nacen de nuevo, ya no viven en esa práctica. No es que no pequen, porque Dios ha reservado la transformación de nuestro cuerpo para un futuro, mientras tanto convivimos con el pecado en nuestro cuerpo mortal. Pero una cosa es caer alguna vez seducido por el pecado y otra cosa es vivir completamente en el pecado. Lo que Juan nos va a decir, y ustedes lo van a leer con atención, con mucha claridad, Juan va a decir que los que nacen de Dios no viven en la práctica del pecado. Así que respondemos con eso a aquellos que nos dicen: entonces tú crees que todo pecado condena, así que todos van a irse al infierno. Es algo parecido a Jesús, le preguntaron algo así, ¿no? Algo así le preguntaron a Jesús: Jesús, entonces así no conviene. No conviene, ¿no? Y porque todos van a ser condenados. Luego Pablo también le decían así: Pablo, tú dices que cuando sobreabunda el pecado abunda la gracia, o cuando abunda el pecado sobreabunda la gracia, entonces vivamos pecando. No, dice Pablo, en ninguna manera. Entonces la Biblia se complementa en que, como nos acusan, dicen: entonces tú también vas a ser condenado porque tú te crees perfecto, entonces tú ya no pecas. No estamos diciendo eso. La Biblia confiesa que los que han nacido de Dios tienen al Espíritu de Dios morando dentro de ellos, y eso nos impide vivir en la práctica deliberada del pecado. Ahí está. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer ahí. Sería bueno en casa leer los 5 capítulos para entender mucho mejor, pero aquí está clarísimo, ¿sí? Dice, por ejemplo: sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado. Hablando de Cristo Jesús. Hablando de Cristo Jesús. Todo aquel que permanece en Él, que dice, no peca. Ahí está. Todo aquel que peca, ¿qué dice? No le ha visto ni le ha conocido. 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, ahí está, es justo como Él es justo. Ahí está. El que ha nacido de Dios practica ¿qué? La justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Dios mora dentro de nosotros. Así que dice, el que practica el pecado es, no dice pasa a ser, sino es del diablo. Evidencia de alguien que vive en la práctica del pecado, ¿qué evidencia nos da? Que es del diablo. Si vive en la práctica del pecado, es del diablo, no es de Dios. No es de Dios, con todo respeto, ¿no? Los amigos católicos que escuchan y que piensan que pueden vivir pecando con tal que van a ir al purgatorio, no dice eso la Escritura. Un verdadero hijo de Dios, alguien que nació por la fe, alguien que creyó en Cristo, alguien que ha sido redimido, no puede vivir más en la práctica del pecado. El que practica el pecado es del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No
practica el pecado. Mira cuántas veces lo está repitiendo, una y otra vez, y lo repite intencionalmente porque ese es el énfasis que quiere resaltar en la mente de los lectores. Así que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ahí está. La simiente de Dios permanece dentro de nosotros, lo que hemos nacido de nuevo. ¿Y qué dice otra vez? No puede pecar. Ahí está. No puede, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan, mira la diferencia, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Manifestación. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así de sencillo. Entonces, la práctica del pecado no corresponde a los hijos de Dios. Así que es absurdo esa acusación que nos dicen, entonces si todo pecado condena, ustedes también van a ser condenados porque no creo que ustedes vivan sin pecar. No. La Biblia dice que los que hemos nacido de Dios no podemos, no solo no queremos, sino no podemos vivir en la práctica del pecado. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu dentro de nosotros que nos impide vivir en la práctica del pecado. Nos impide embarrarnos en el mundo, nos impide retroceder. Por Él es que nosotros continuamos adelante siendo perfeccionados. De ahí lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquel que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso no necesitamos de ningún purgatorio, porque todo aquel que nace de nuevo ya es separado al reino de Dios, y Dios comienza una obra que la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, nos da de su Espíritu Santo que permanece en nosotros, nos lleva a toda la verdad y nos impide la práctica del pecado. Así que la salvación es completa, la salvación que viene de Dios es enteramente completa. Es una salvación para siempre. Y eso es lo que predicamos a la luz de la Biblia. No predicamos nuestra religión, nuestra denominación, nuestra iglesia. Jamás hemos dicho vente con nosotros. Y él obviamente está diciendo eso. ¿Por qué? Porque está dolido de que varios católicos abandonan pues la iglesia católica. ¿Por qué? Porque reciben la verdad de la palabra de Dios y salen de ahí. Pero nunca les hemos dicho salte de ahí. Nosotros les hemos dicho ven a Cristo. Cristo es la fuente de salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dijo él, sino por mí. Entonces no predicamos ninguna otra cosa, sino solamente a Cristo el Señor. Bueno, amados hermanos, entonces Dios nos permita tener otro tiempo para disfrutar respondiendo a la luz del contexto de la palabra de Dios, ¿no? Compartan esto para bendición de mucho pueblo, ¿sí? Bienvenidos entonces a los nuevos participantes también que se van sumando día con día. Tenemos enseñanza casi todos los días durante todo el año, así que no dejen de seguir y compartir, ¿sí? Nos vemos, amados hermanos, saludos. En la próxima ocasión estaremos ya con otros temas, ¿sí? Bendiciones.